bien, estimados estudiantes, el día de hoy les saluda el docente Joel Orellana López, encargado del curso de física. Vamos a estudiar el tema muy interesante, un tema relativamente muy importante para lo que es el curso de la física. Estoy hablando de lo que es la cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática, recuerda que es la parte de la física que estudia el movimiento mecánico de nuestro cuerpo. Por ejemplo, para estudiar tus movimientos en el cuerpo mecánico debemos saber los siguientes elementos que ustedes van a apreciar. Y en los elementos del movimiento mecánico, estimado estudiante, hablamos del móvil, posición, trayectoria, desplazamiento, sistema de referencia, de distancia ocurrida, rapidez media, aceleración media y lo que es la velocidad media. Bien, vamos a describir cada uno de ellos. Vamos a ver lo que es respecto al móvil. Recuerda que el móvil como puede ser el movimiento de una persona, el movimiento de un móvil, de un automóvil. Entonces, eso es lo que es el móvil. Vamos a pasar ahora al siguiente elemento, lo que es la trayectoria. La trayectoria es la línea descrita por el móvil durante su recorrido. Esto depende del sistema de referencia. Puede ser una trayectoria rectilínea, puede ser una trayectoria parabólica o una trayectoria circular. Si es una trayectoria rectilínea, ustedes pueden apreciar el siguiente fenómeno físico. Tenemos el tráiler y justamente este movimiento de este móvil ha sido una trayectoria rectilínea, como ustedes pueden apreciar esa línea de blanco, ¿no? Es una línea recta. Tenemos la trayectoria parabólica, por ejemplo en un partido de fútbol, ustedes cuando le dan un puntapié a un balón de fútbol, justamente este puntapié, este movimiento que va a realizarse, esa trayectoria, será una trayectoria parabólica. La línea imaginaria de blanco que ustedes pueden apreciar es una trayectoria parabólica. También podemos tener trayectorias circulares, como por ejemplo el satélite que es la luna respecto a la Tierra, cuando gira, ¿ya? Justamente realiza una trayectoria circular. Bien, continuamos por acá con más elementos. Vamos a ver el sistema de referencia. Recuerda que es el lugar desde donde se observa y se describe el movimiento de un móvil. Se le asocia un sistema de coordenadas y un sistema temporal. Tengan cuidado en ese detalle, por favor. Entonces tenemos tipos, tenemos inercial y no inercial. Inercial es cuando el observador no se mueve, tiene velocidad cero. Y no inercial cuando el observador se mueve, tiene velocidad constante, ¿no? Realiza un MR. Bien, entonces inercial, justamente tenemos el observador A, ve cómo observa la esfera, y él dice lo siguiente, ¿no? Para el observador A, o sistema de referencia inercial, la trayectoria es una parábola. Entonces diremos que el sistema inercial es aquel que se encuentra fijo a tierra en reposo, velocidad cero, además aceleración cero. Ahora vamos a ver la parte no inercial. ¿Cómo lo no inercial? En el caso no inercial, ambos se mueven, tanto el observador como el fenómeno físico. Entonces en este caso, el mismo evento de la esfera, el observador dirá lo siguiente, ¿no? El observador B dirá lo siguiente. Bueno, dirá que la balita sube y baja formando una trayectoria línea vertical, ¿no? Entonces, un movimiento vertical. Entonces el observador dirá, pues el sistema no inercial es aquel que se encuentra afectado por una interacción y se encuentra en movimiento. Recuerda que la velocidad en la cual se encuentra debe ser constante y no presentar aceleración. Muy bien, continuamos por acá. Entonces ya hemos trabajado el sistema de referencia. Ahora vamos a ver el vector posición. Primero la posición. La posición es el lugar del espacio que ocupa un cuerpo con respecto a un lugar tomado como referencia. Ahora el vector posición, recuerda que es aquel que indica en cada instante la posición con respecto a un origen de coordenadas. Este vector posición lo vamos a analizar en tres dimensiones. Y es unidimensional en el eje X. Vamos a observar acá. Por ejemplo, yo tengo cada origen, respecto al origen X igual a 0. Respecto a este origen voy a analizar mi vector posición. Voy a dibujar mi vector posición. Por ejemplo, si lo pongo en X4, ¿cómo será? En X4 mi vector posición será pues trazado desde el origen. Será este vector de color blanco. Y efectivamente mi vector posición va a ser 4. O por acá, si voy a la parte negativa de los ejes X, del X, pues diré que puede ser también mi vector posición igual a menos 4. O por acá, igual a 6, igual a cualquier lugar, ¿no? Donde ubique mi punto final, podré trazar mi vector posición. En este caso mi vector posición será igual a menos 5. Bien, entonces estimados estudiantes, continuamos por acá. Vamos a analizar ahora en dos dimensiones
bidimensional. En este caso podemos tener un juego de vías, por ejemplo. Lanzamos la bolita ahí y vamos a ver que cada bolita de vía se puede ubicar su posición exacta. A ver, miren, por ejemplo, de este bolita da su vector posición, entonces tendré pues que el vector posición de esta esfera B será igual a 8,4, como ustedes pueden apreciar. Otro por acá, tengo el punto E, trazo mi vector posición, entonces será pues menos en este caso primero el X, será 2, menos 4, ¿no? Muy bien, y así en cada uno de ellos. ¿Ya? Vamos a ver ahora en 3 dimensiones cómo será el vector posición. Bueno, acá tenemos nuestra amiga la mosca, que vuela raudamente. Entonces el vector posición en 3 dimensiones justamente va a tener tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Como vamos a ver en este caso, ¿ya? Trazamos nuestro vector posición respecto al observador, entonces justamente vamos a ver los puntos de corte. El punto 4 será en el eje X, el punto 3 será en el eje Y y el punto 5 será en el eje Z. Muy bien, entonces ya tenemos ahí, estimados estudiantes, nuestra gráfica. Bien, de vector posición en 3 dimensiones. Bien, entonces esa es la cinemática. Esos elementos necesitamos para estudiar la cinemática. Más que nada el movimiento mecánico. Bien, vamos a ver ahora el vector de desplazamiento. Tenemos otra vez nuestra amiga la mosca. El vector de desplazamiento, recuerda que es una magnitud vectorial que nos expresa el cambio de posición que experimenta un cuerpo y se representa por un vector. Bueno, acá tenemos nuestro observador. Trazamos el vector posición inicial, trazamos el vector posición final. Justamente, bueno, esta es la parte línea de verde, es la trayectoria, la mosca, pero no es el desplazamiento, cuidado por ahí. El desplazamiento, mi estimado estudiante, resulta cuando yo uno el punto A con el punto B, como ustedes van a apreciar a continuación. Muy bien, ese trazo que he realizado, el color amarillo, se llama desplazamiento. También conocido en el bajo mundo de la física como vector diferencia. Bueno, el vector de desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Muy bien. Ya por acá lo vamos a analizar en 3 dimensiones, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿ya? A ver, en el eje X, vamos a ver cómo es en el eje X, mi estimado estudiante. O en una sola dimensión, ¿no? Ahí tenemos el movimiento del móvil. Entonces vamos a ver cómo sería este análisis. Tenemos el observador en la posición X igual. Muy bien, ahí estamos analizando. Entonces vamos a tratar nuestro vector posición inicial, donde inicia el movimiento, y el vector posición final, el vector posición final, donde termina el movimiento. Entonces el vector de desplazamiento será aquel que une la posición inicial con la posición final. Muy bien, ese sería el primer caso. Vamos a ver el caso 2, a ver, en una sola dimensión, respecto al vector de desplazamiento. Estamos analizando el vector de desplazamiento. En este caso tengo mi observador la posición X igual a 0, tengo mi posición inicial y tengo mi posición final. Bueno, trazo mi vector posición inicial, el verde, posición final de celeste. Entonces mi vector de desplazamiento será todo, bueno, que une la posición final hasta la posición, la posición inicial hasta la posición final. Ese es el caso de 2 de una sola dimensión. Vamos a analizar ahora el desplazamiento en 2 dimensiones. ¿Cómo sería? Vamos al caso 1. En un observador tengo ahí una nave que lanza una bomba. La analicemos entonces respecto al observador fijo. Trazamos el vector posición inicial, trazamos el vector posición final, y justamente este vector de amarillo es el vector de desplazamiento. Ojo ahí, ¿no? Bien, analicemos el caso 2. Tenemos nuestro auto de la Fórmula 1, nuestro amigo el auto, ahí está. ¿Sí? Va a empezar a realizar su movimiento. Cambio de posición, ¿no? Entonces, estimado estudiante, acá igual trazamos respecto al observador posición inicial y respecto al observador trazamos la posición final. Justamente aquel vector que une vector posición inicial, vector posición final, es el desplazamiento. Excelente. Entonces recuerda que el desplazamiento se calcula como la posición final menos la posición inicial. Vamos al caso 2. Bueno, analizamos el caso 2. Vamos ahora a la parte tridimensional. En la parte tridimensional tenemos acá el observador fijo. Tenemos otra de nuestra amiga la mosca. Vamos a apoyarnos ahí en su movimiento. Entonces trazamos el vector posición inicial respecto a la mosca y el vector posición final. En 3 dimensiones, ¿ah? Estamos haciendo en 3 dimensiones. Y
justamente el vector de desplazamiento es aquel que une ese vector posición inicial y vector posición final. Muy bien, entonces estimados estudiantes, ese sería el vector de desplazamiento. Es una magnitud vectorial. Bueno, vamos a ver ahora la distancia recorrida. Bueno, la distancia recorrida en este caso, más que nada, vemos aquí el observador, como este cohete espacial para moverse a cambiar sus posiciones. Entonces para él pues tendrá la posición inicial en A y posición final en B, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué cosa es distancia recorrida? Es la longitud del camino recorrido por el móvil, todo lo que toca el móvil, puede expresarse en unidades de longitud, tales como centímetros, metros y kilómetros, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, eso hay que tener en cuenta. Bien, ahora vamos a analizarlo igual en una dimensión, en 2 dimensiones y 3 dimensiones. A ver, en una dimensión, tenemos el caso 1 de la distancia recorrida. Bueno, tenemos acá su file otra vez. En este caso especial de una sola dimensión, la distancia recorrida va a coincidir, ¿no?, con lo que es la trayectoria. Entonces el movimiento en una dirección coincide con la trayectoria de la distancia recorrida. Vamos a ver un caso 2 más de una dimensión respecto a la distancia recorrida. También tenemos una persona que está corriendo del punto A al punto B, luego del punto B al punto C. Si yo en este caso quiero calcular la distancia recorrida, será pues sumar, ¿no? Simplemente sumar todo lo que ha avanzado esta persona. Para ir de A a B ha avanzado 10 metros y para retornar de B a C ha avanzado 6 metros. Entonces simplemente la distancia recorrida será sumar, ¿no? Esto vale 16 metros. Nada más, así de fácil, mi estimado estudiante. Vamos a analizar ahora la distancia recorrida en 2 dimensiones. Caso 1, otra vez tenemos nuestro amigo el auto, ¿ya? Está avanzando toda esa distancia recorrida. Vamos a ver que entonces, en este caso, esta parte vertical será pues 300 metros y la parte horizontal 400 metros. Si yo quiero saber cuánto es la distancia recorrida, simplemente sumo 300 más 400, será 700. Así de simple. Bien, pasamos ahora al siguiente análisis. Estamos en la parte tridimensional, en 3 dimensiones. En este caso tenemos nuestra amiga la cucaracha, y la cucaracha puede caminar, sí puede caminar, sí, está recorriendo de B a C y de C a G. Entonces, ¿cómo será la distancia recorrida? Fácil, simplemente será sumar las distancias que ha avanzado de A a B, de B a C y de C a C, de C a G la cucaracha. Y eso será pues 10 más 20 más 15. Y eso sale 45 metros, estimados. Bien, entonces ya estamos avanzando en el caso de la distancia recorrida. Nosotros vamos a ver otra magnitud muy importante, otro elemento en el movimiento mecánico, que es la velocidad media. La velocidad media es una magnitud vectorial que se calcula como la variación de la rapidez respecto al tiempo. Puede ser medido en metros por segundo, kilómetros por hora o centímetros por segundo. La fórmula está acá, nunca te olvides. La velocidad media siempre es igual acá a la variación de la posición respecto a la variación del tiempo. En otras palabras, la velocidad media se calcula, efectivamente en esta gráfica, calcula como el desplazamiento sobre el tiempo. Igual ahí se puede analizar en 3 dimensiones también lo que es la velocidad media. En una dimensión sería así: tenemos un auto, avanza de A hasta B y luego de B a C. Si quiero calcular la velocidad media para un tiempo de 10 segundos, simplemente será lo siguiente: recontra fácil, recontra easy. Miren por acá. Entonces yo quiero el desplazamiento, será pues unir la posición inicial a la posición final sobre el intervalo de tiempo. Posición final 16, posición inicial es 4 y sobre el tiempo que es 10 segundos. Resto, 16 menos 4 es 12, entre 10, eso saldría 1,2 metros por segundo. Eso es la velocidad media. En 2 dimensiones, ¿cómo será la velocidad media en 2 dimensiones? Fácil, tengo mi móvil, acá está mi auto, avanza mi auto. Entonces la velocidad media, en este caso, recuerda que es el desplazamiento. En este caso el desplazamiento será por unir la posición inicial con la posición final. Y justamente voy a obtener lo que es un triángulo rectángulo. Si quiero calcular mi desplazamiento será pues a lo siguiente. Será 300 al cuadrado
menos 400 al cuadrado todo raíz cuadrada, y eso vale 500. Pues 500 sería mi desplazamiento sobre el intervalo de tiempo que es 10 segundos. Y fácil, 500 entre 10 sería simplemente 50 metros por segundo. Bien, en 3 dimensiones, otra vez citamos a nuestra amiga la cucaracha, puede caminar, ahí está. Tenemos de A a B, de B a C y de C a G. Pero recuerda que queremos hallar la velocidad media y tenemos que hallar lo que es el vector de desplazamiento. Entonces, para esto, también lo calculamos en el suelo, esta distancia de minúscula, por Pitágoras, raíz al cuadrado, un lado más 20 al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto, sería raíz cuadrada de 500. Y eso es, la distancia en el suelo sería 10 raíz cuadrada de 500. Pero eso no es el vector de desplazamiento. Recuerda que el vector de desplazamiento es aquel que une el vector de posición inicial, donde inicia el movimiento, con el vector de posición final, donde termina el movimiento. Esta línea que ven de blanco sí sería el vector de desplazamiento, este vector, ¿ya? Entonces esa variación de posición, que es el desplazamiento, sería raíz cuadrada de al cuadrado más 15 al cuadrado. Reemplazando valores, tenemos raíz cuadrada de 725 y este sería 5 raíz cuadrada de 29. Esto de acá sí es el vector de desplazamiento, y esto va a la fórmula de la velocidad media. Entonces, estimado estudiante, la velocidad media sería pues 5 raíz cuadrada de 20 sobre el tiempo, que es 10 segundos. Sacamos quinta, sería raíz cuadrada de 29 sobre 2 metros por segundo. Es así como se calcula lo que es la velocidad media. Y recuerda que la velocidad media es el vector, es un vector, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver lo que es rapidez media. En este caso, la rapidez media es una magnitud que mide la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. Es una magnitud escalar, ¿ya? Por fórmula, es distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. Muy bien, las unidades están acá. Distancia siempre en metros, tiempo en segundos y rapidez media metros por segundo. Vamos a ver entonces el ejemplo del partido de fútbol, por ejemplo. Ahí tenemos un personaje, le da el puntapié. Excelente. ¿Qué tal precisión ese puntapié? Justamente la rapidez media, si quiero calcular el balón de fútbol, será pues la distancia recorrida que avanza de ese balón. En este caso estoy considerando, vamos a imaginar que he avanzado 20 metros, esta línea curvilínea. Lo voy a dividir entonces entre el tiempo que ha demorado en analizar este fenómeno, este movimiento del punto A al punto B. Y eso es 10 segundos, serán de manera general, ¿no? Una información. Entonces la rapidez media será pues 20 entre 10 será 2 metros por segundo. Entonces, ese es el análisis de lo que es rapidez media. Lo podemos ver en dos dimensiones, por ejemplo en el auto que ven por acá. En este caso el auto, estimados estudiantes, bueno, ahí lo ven ustedes, lo aprecian. Yo quiero calcular la rapidez media, simplemente será distancia total, será 300 más 400 y es 300 sobre el intervalo de tiempo, en este caso 10 segundos. Y pues operando con mucho cuidado y mucha astucia me sale 70 metros por segundo. Esa sería lo que era rapidez media en dos dimensiones. Quedan tres dimensiones. Vamos a ver otra vez nuestra amiga la cucaracha. ¿Lo ven? Ahí está, nuestra amiga la cucaracha empieza a avanzar de A a B, de B a C y de C a G. En este caso, si quiero rapidez media, no voy a unir posición inicial ni posición final, simplemente sumo nomás. Sumo 10 más 20 más 15, sale 45. Y luego la rapidez media simplemente va a ser esta distancia recorrida, o el recorrido, sobre el intervalo de tiempo, me dicen 10 segundos. Reemplazo. Y ya está. Entonces mi rapidez media será pues 4.5 metros por segundo. Y así de fácil, el problema ya se ha calculado. Entonces, mi estimado estudiante, recuerda, el día de hoy hemos trabajado lo que es la cinemática para entender mejor lo que viene a continuación, que en realidad es el tema del movimiento rectilíneo uniforme, donde la trayectoria y la distancia recorrida son lo mismo. Es un caso muy particular y el movimiento más simple que puede existir de lo que es la parte de la cinemática. Entonces, estimado estudiante, espero que estén todo bien, todo conforme. Vamos a ver a continuación lo que es el movimiento rectilíneo uniforme.
Un buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de el MRU. Recuerda que el MRU es el movimiento rectilíneo uniforme. Ya, es el movimiento más simple, menos complejo, que es estudiado por la cinemática. Bien, entonces el movimiento rectilíneo uniforme, recuerda, en este caso la velocidad siempre va a ser constante. Es el corazón del MRU. Recuerda siempre, nunca te olvides, la velocidad siempre es constante. Entonces, estimados estudiantes, vamos a entrar a este mundo de la mecánica a continuación. Bueno, la mecánica generalmente se divide en lo que es la cinemática, estática, dinámica y energía. El día de hoy vamos a trabajar la cinemática. Ya sabemos, por el video anterior, por el tema anterior, ya sabemos, hemos estudiado todas las definiciones respecto a la cinemática. Entonces vamos a ver el día de hoy el movimiento más simple, más básico que debes saber, que es el MRU. Bueno, el MRU, recuerda, siglas, es el movimiento rectilíneo uniforme, donde vamos a analizar ciertas condiciones, ciertas características. Para empezar, por ejemplo, primero con la trayectoria. Recuerda que la trayectoria es rectilínea, es una línea recta. Toda la línea que va a describir el movimiento va a ser una recta. Como ustedes pueden apreciar acá, el auto va para desplazarse a la posición B a realizar un movimiento rectilíneo. También respecto a la velocidad, esto si nunca te olvides, por eso decía que es el corazón del tema de MRU. La velocidad siempre va a ser constante, nunca te olvides, por favor, moraleja, cuidado, en módulo y dirección. Bien, entonces la velocidad siempre es constante en módulo y en dirección. Y también por acá, recuerden que la distancia recorrida de un móvil, ustedes van a poder apreciar, vamos a analizar el fenómeno, mira, el movimiento, distancia, 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 en intervalos de tiempos iguales. Quiere decir, si yo tengo intervalos de tiempos iguales, el móvil recorre también distancias iguales. Por ejemplo, si en 3 segundos un móvil recorrió, vamos a imaginar 5 metros, dime tú, en 9 segundos, ¿cuántos metros recorre? Efectivamente, yo sé que lo estás pensando, efectivamente va a recorrer 15 metros. Claro, si yo aumento en triple el tiempo, la distancia también aumenta en su triple. Esta proporcionalidad también, por favor, hoy día hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a continuar por acá, vamos a hablar más de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Recuerda que el movimiento rectilíneo uniforme, estimados estudiantes, del día de hoy vamos a analizar lo que son estas magnitudes, que son la magnitud de la velocidad, la distancia recorrida y el tiempo. Con estas 3 magnitudes físicas vamos a tener la fórmula famosa que todos deben saber ustedes, que la distancia es igual a velocidad por tiempo. De donde sabemos que también podemos obtener que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, o sino que el tiempo también es distancia sobre velocidad. Sus derivados, ¿no? Pero recuerda que la fórmula base es esta de acá. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Nunca te olvides esto, por favor. Sí, las unidades. A ver las unidades. La distancia tiene estas unidades. Distancia recorrida. Entonces, pues unidad del metro. Símbolo M. El tiempo. El tiempo, su unidad es el segundo. Y su respectivo símbolo sería S. Y la velocidad. Recuerda, la velocidad, su unidad es el metro por segundo. Y su unidad sería metros sobre segundo. Eso respecto a lo que son las unidades en el sistema internacional. Vamos a trabajar ahora las equivalencias, muy importante. Tenemos equivalencia respecto a la distancia, por ejemplo. Recuerden que 1 kilómetro en metros equivale a 1000 metros, 1 metro en centímetros a 100 centímetros, 1 centímetro en metros a 10 a la menos 2 metros, y 1 milímetro en metros sería 10 a la menos 3. Muy bien, cultura general el día de hoy. Tiempo. ¿Recuerdas el tiempo? Las equivalencias del tiempo. Equivalencias, a ver, 1 minuto en segundos, 60 segundos. 1 hora en minutos, 60 minutos. Y 1 hora directo en segundos, 3600 segundos. El día de hoy también debemos saber eso. Bien, por acá, bueno, la ecuación del movimiento, en el caso del MRU, es esto, ¿no? Cuando un móvil se desplaza, cambia de posición, simplemente ese cambio de posición se puede medir mediante la ecuación del movimiento. Esa ecuación del movimiento va a relacionar lo que es la posición inicial, va a relacionar lo que es la posición final y va a relacionar lo que es el desplazamiento. Y también
vamos a trabajar con la distancia. Así se sabe lo siguiente, por ejemplo, mira, la variación de la posición es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces, pero en el MRU recuerda que la variación de posición es la distancia. Entonces podemos hallar la ecuación del movimiento. Muy bien, la ecuación del movimiento entonces será de la siguiente forma, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que la posición final de todo cuerpo, esta posición final, que lo vemos vectorialmente, va a ser igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces, estimados estudiantes, eso también a veces en los problemas lo vamos a usar cuando trabajemos con vectores o trabajemos el problema de una forma vectorial. Muy bien, entonces a continuación vamos a trabajar los problemas del día de hoy. A ver, ¿qué problemas del día de hoy tenemos? Un buen día, estimados estudiantes, les saluda el docente Joel Orellana López. Vamos a continuar con el curso de física en el tema de movimiento rectilíneo uniforme, conocido como MRU. Bien, entonces vamos a ver algunos marcos teóricos por acá. Recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme presenta estas características. La trayectoria que describe el móvil es una recta. La velocidad es constante. Ese es el corazón del MRU. Siempre la velocidad es constante, estimados estudiantes, nunca se olviden eso. La velocidad es constante cuando su módulo, o sea, su rapidez y su dirección no cambian, ¿ya? No van a cambiar. También en el movimiento uniforme, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Como ustedes van a observar acá en la gráfica, miren, tengo un tiempo t, entonces se moverá a una distancia d. Al mismo tiempo t, tendré otra distancia d. Entonces esa es la idea muy principal. Entonces estas magnitudes, ya sean velocidad, tiempo y distancia, se van a relacionar con esta fórmula, donde la velocidad va a ser exactamente igual a la distancia sobre el tiempo. Bien, recuerda que el módulo de la velocidad se llama rapidez y se mide con las unidades metros por segundo. La distancia recorrida se mide con los metros y el tiempo transcurrido con los segundos. Algunas equivalencias que también ya hemos trabajado en las presentaciones, que un kilómetro, por ejemplo, vale 1000 metros, una hora equivale a 3600 segundos y una hora expresado en minutos equivale a 60 minutos. Bien, recuerda también algunas observaciones, por favor, el día de hoy en el MRU. Recuerda que si la velocidad está expresada en unidades de kilómetros por hora y tú necesitas transformarlo a metros por segundo, tienes que multiplicar por este factor, 5 sobre 18. Y si es al contrario, ¿qué hago? Si ahora tengo mi velocidad expresado en metros por segundo, simplemente invierto el número. Será 5 sobre 18, ahora será 18 sobre 5. Y esto me va a resultar las unidades de kilómetros por hora. Bien, a ver, vamos a ver también por acá una propiedad muy importante llamada los movimientos simultáneos o fórmulas particulares en el caso del MRU. Tenemos lo que es el tiempo de encuentro. ¿Qué es el tiempo de encuentro? Relaciona, o es aquel tiempo que se va a emplear para que dos cuerpos se encuentren, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Acá está la fórmula, mira. El tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia inicial de separación sobre la suma de sus velocidades. En otro caso particular, es el tiempo de alcance. En el tiempo de alcance, estimado estudiante, recuerda, es la separación inicial, la distancia d, sobre la diferencia de velocidades. Recuerda que el tiempo de alcance es aquel tiempo que se emplea para que un cuerpo alcance a otro. De la fórmula, práctico, entonces, estimados estudiantes. Continuamos por acá. Vamos a ver también una definición muy importante. A veces en el examen de admisión lo contemplan, lo usan en lo que es las gráficas del MRU. Si yo grafico en los problemas, por ejemplo, los ejes tanto de velocidad vertical y el eje horizontal de tiempo, y respecto a esto realizo mi gráfica velocidad-tiempo, voy a comprobar, pues, o se deduce que el área que está abajo de mi gráfica, esa área va a ser también lo que llamamos la distancia recorrida. Porque estoy multiplicando justamente velocidad, es un lado del área, por el tiempo, el otro lado del área. Y ese producto, velocidad por tiempo, recordemos que es la distancia recorrida. En mi caso particular, miren, acá tengo en mi gráfica velocidad constante 5. Este ejemplo lo estoy trasladando a una gráfica de ejes, velocidad y tiempo. Entonces, acá tengo una velocidad de 5 y este móvil va a demorar o va a emplear un tiempo de 4 segundos. Entonces tengo mi gráfica
5, o gráfica velocidad y tiempo. Entonces si yo multiplico esa velocidad que es 5 por el 4, justamente voy a obtener 20 metros. Y esos 20 metros, pues estimados estudiantes, recuerda que es la distancia recorrida. Bien, continuamos por acá. Otra observación muy importante. Si yo realizo una gráfica considerando el eje vertical, le considero la magnitud de distancia, y el eje horizontal, le considero el tiempo en segundos. Si yo por acá hallara la gráfica, la tangente, entonces esa tangente, o también llamado pendiente, en esta gráfica distancia-tiempo, lo que voy a obtener la información en este caso es la velocidad. En este caso particular tengo el punto, en este punto tengo el eje Y 20 y en el eje X tengo 4. Si yo hallo la tangente de estos dos puntos, voy a tener pues 20 entre 4, que sería 5. Y ese 5 es la velocidad. Bien, muy bien, entonces estimados estudiantes, hay que tener en cuenta también estas gráficas el día de hoy en el tema de MRU. Y ahora sí, raudamente ya podemos empezar con los problemas del día de hoy. Vamos a trabajar entonces el problema número 1. Dice, indicar verdadero o falsedad de las siguientes proposiciones. Muy bien, entonces primera proposición dice, si la trayectoria es rectilínea, ya, necesariamente la velocidad es constante. ¿Será verdura o falso? Vamos a ver. Claro, es falso. No implica que la trayectoria sea rectilínea, o confirmar que la trayectoria sea rectilínea, para decir que la velocidad es constante. Pero ten cuidado esa parte. Recuerda que la velocidad no necesariamente es constante en una trayectoria rectilínea. Por eso que la primera es falsa. Vamos a la siguiente proposición. A ver qué dice. Si la velocidad es constante, entonces necesariamente la trayectoria es rectilínea. A ver, vamos a ver si eso está correcto. Verdadero. Claro, si la velocidad, o sea la rapidez y dirección, es constante, necesariamente la trayectoria es rectilínea. Eso sí es verdadero. Y la última proposición. Cuando la rapidez de un móvil es constante, necesariamente experimenta un MRU. ¿Será verdadero o será falso? ¡Falso! ¿Por qué? Cuando la rapidez del móvil es constante, no necesariamente va a experimentar lo que es el MRU. Ten cuidado, porque recuerda que para el MRU tiene que ser el movimiento rectilíneo, ¿bien? Y miren, acá tenemos una velocidad constante, pero la trayectoria no es rectilínea, está curvilínea, por eso que es falso. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso. Claro, sería la clave C, la C de cadete, la C de cachimbo. Muy bien, ahí está, la C sería. Pasamos al problema número 2, raudamente. Dice, si una partícula realiza un MRU, como se muestra en la gráfica, calcule la distancia. En este caso vemos la gráfica, me dan la velocidad 144 km por hora, tengo el tiempo en segundos y la distancia me piden hallar. Ojo, por acá, tengan cuidado, mire, tanto la velocidad como el tiempo están expresados en cuanto a la magnitud tiempo, están expresados en equivalentes, ¿no? O en diferentes medidas. Mira, acá en la velocidad lo están expresando en horas, y en lo que es el problema en sí, el tiempo empleado lo expresan en segundos. Entonces, el tiempo no puede estar en horas y en segundos. Tenemos que convertir, o bien trabajamos en segundos, o bien trabajamos en horas. Bien, entonces por eso, acá lo que vamos a hacer, estimados, vamos a transformar la velocidad. Recuérdate este cuadrito, muy importante. Si quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplico 5 sobre 18. Si quiero también transformar de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplico 18 entre 5. En nuestro caso particular es esta, ¿no? De kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, 144 kilómetros por hora, que es la velocidad, lo voy a multiplicar por 5 sobre 18. Operamos raudamente y eso sale 40 metros por segundo. Entonces, estimados estudiantes, resolviendo a lo que me piden en la distancia, será pues velocidad por tiempo. Esa es la fórmula del MRU. Lo que voy a hacer es simplemente reemplazar. Será pues distancia igual a 40 por 2, porque 40 es la velocidad en metros por segundo, y 2 es el tiempo que me han dado de dato. Un esfuerzo mental, cuidado, 80 metros. Muy bien, la respuesta en este problema sería 80 metros. Nada complicado, recontra fácil. Pasamos al problema 3.
Algo similar dice, si el cohete realiza un MRU, calcule la distancia. Muy bien, similar al problema anterior, a modo de práctica. Entonces recuerda la solución. Primero hay que transformar la velocidad de kilómetros por hora, 36 kilómetros por hora, a metros por segundo. Bueno, multiplicamos por el factor que ya sabemos, 5 sobre 18. Operamos con mucho cuidado y vas a demostrar que te sale exactamente 10. O sea, sería 10 metros por segundo. Entonces, aplicando la fórmula, distancia igual velocidad por tiempo. Entonces, reemplazamos nuestros valores. Sería 10 por 5, 50. La respuesta del problema 3. Vamos al problema 4, un poco más interesante. Dice lo siguiente. Si los móviles se mueven con MRU, calcule el tiempo de encuentro. A ver, ¿qué hacemos acá para calcular nuestro tiempo de encuentro? Tengo la velocidad de este móvil con 30 metros por segundo y la otra velocidad con 20 metros por segundo. Ellos van a ir al encuentro. Inicialmente están separados 200 metros. Lo que vamos a hacer acá, estimados estudiantes, primero recordar que el tiempo de encuentro se calcula como la distancia inicial sobre la suma de velocidad. Velocidad 1 más velocidad 2. Luego reemplazamos, con mucha astucia, distancia de 2000 sobre la suma de velocidades, 30 más 20, y eso sale 50. Entonces 2000 entre 50, eso saldrá exactamente 40 segundos. Muy bien, perfecto, respuesta del problema 4, 40 segundos. Vamos al problema número 5, muy similar. Dice, si los dos móviles realizan MRU, calcula el tiempo de encuentro y la distancia recorrida por el móvil A hasta el encuentro. Muy bien, entonces acá nos piden dos cosas. Primero, hallemos el tiempo de encuentro. Recontra fácil, simplemente reemplazamos los valores de las velocidades. La distancia inicial de 200, ahí está. Y sumamos la velocidad, 20 más 30. Calculamos con mucho cuidado y eso va a salir entonces 4 segundos. Claro, detállenlo con mucho cuidado. A ver, calculen con mucho cuidado, sale 4 segundos, ¿no? Porque es 200 entre 50. Y eso es 4. Justamente acá está. Aquí está. Tiempo 4 segundos. Ahora, yo quiero calcular también, la pregunta me dice, hay la distancia recorrida por el móvil A para que se encuentre. O sea, me piden lo que ha avanzado solamente A. Lo que la distancia que recorría por el móvil A será pues la velocidad del cuerpo A por el tiempo, que es el tiempo de encuentro. Entonces resolviendo será pues distancia de A será igual a velocidad de A por el tiempo. Será pues 20 por 4. Y 20 por 4 es 80 metros. O sea que el móvil A ha avanzado 80 metros. Perfecto. Profesor, y si me hubieran pedido, ¿cuánto habrá avanzado el móvil B para encontrarse? Igual, hace lo mismo. Será pues la velocidad de B, que es 30, multiplicado por su tiempo, por 4. Y 30 por 4, 120. 120 metros avanzará el cuerpo B, solamente el cuerpo B. Bueno, en este caso nos piden solamente el A, entonces ya lo resolvimos. Vamos al siguiente problema. Vamos al problema número 6, muy similar también, practicando esta parte de tiempo de encuentros. Igual en el problema 6 me pide determinar el tiempo de encuentro que van a emplear estos dos móviles. Bien, entonces ya saben la fórmula, es la distancia inicial 105 sobre la suma de velocidades, 50 más 20. Y eso exactamente sale 1,5. Y también me piden la distancia recorrida del móvil A, la historia anterior se repite. Esta distancia será su velocidad de A, que es 50 por el tiempo de encuentro. Multiplicando con mucho cuidado, vas a observar que te sale 75 metros. 75 metros sería la respuesta, la distancia recorrida por el móvil A. Muy bien. Vamos al problema 7. Dice, una persona ubicada a 680 metros de una montaña emite un grito. ¿Qué le habrá pasado? Pero va a emitir un grito. Calcule el tiempo que demora en escuchar el grito. Eso me piden. Recuerden también por acá, estimados estudiantes, la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Bien, entonces acá tenemos gráficamente a la persona. Ahí está el gran muchacho que va a gritar. El grito llega a la montaña y luego rebota con el eco, ¿no? El famoso eco. Todo este movimiento de ida y vuelta del sonido, es el eco, justamente se mueve a la velocidad del sonido. Bueno, nos dan de dato que la distancia de separación que existe del niño o de la persona a la montaña es 680 metros. Muy bien, entonces con eso planteo lo siguiente. Yo sé que la velocidad del sonido es igual a 340 metros y también sé que la distancia que va a recorrer, la distancia recorrida por el sonido o por el eco que emite
la persona va a ser la distancia que avance desde la persona hasta la montaña y luego de la montaña a la persona. O sea, la distancia va a ser 680 más 680. Por eso que multiplico 2 por 680. Por acá, entonces, como a mí me piden el tiempo que demora en escucharse el grito, será pues la distancia total, que es 2 por 680, igual a la velocidad del sonido, que es 340 por el tiempo que tanto deseo hallar. Pero con mucho cuidado, astucia y rapidez, el tiempo será 4 segundos. Muy bien, estimado estudiante, vamos al problema 8. Vamos a ver el problema 8, ¿qué dice? Dice, si los atletas se mueven con MRU, como se muestra en la figura, calcula el tiempo de alcance. Acá tenemos las velocidades. La velocidad del cuerpo A, la persona A, es 20 metros por segundo. La velocidad de la persona B es 10 metros por segundo. Y me dicen que la distancia de separación entre ambas personas es 100 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer acá el día de hoy, estimado estudiante? ¿Qué haría? A ver, ¿qué hago? Bueno, tengo que recordar mi memoria, la velocidad o el tiempo de alcance. Fórmula del tiempo de alcance, acá está, es distancia inicial sobre la diferencia de velocidades. Lo que voy a hacer es reemplazar, ya tengo la distancia que es 100, reemplazo la velocidad de A que es 20 y la velocidad de B que es 10. Pero con mucho cuidado, mucha astucia, y voy a comprobar que la respuesta es 10 segundos. Perfecto, yo sé que tú también lo has hecho así, confío en ti. Vamos al problema número 9, dice, determina el valor de X si el auto se mueve con MRU, como ustedes pueden apreciar acá. Bueno, en este problema 9 en particular tienes que aplicar lo que tú ya sabes, lo que hemos visto en el marco teórico. Recuérdate la proporcionalidad, ¿no? A tiempos iguales, el móvil avanza espacios iguales o distancias recorridas iguales. Entonces mira, si te das cuenta en el problema, date cuenta, te da la información que para un tiempo 2t, el móvil ha avanzado 40 metros. Y luego te piden, ¿cuánto será la distancia? ¿Cuánto será la distancia empleada en todo este tiempo? En todo este X. Y este X, esta distancia, se va a demorar el móvil todo este tiempo, ¿no? Será pues T más 2T y más 3T. Y eso será 6T. Es por eso que planteamos lo siguiente. Se mantiene la proporcionalidad espacio y tiempo. Entonces, si para 2T avanza 40 metros, para 6T, que es el total, ¿cuánto avanzará? Bueno, si 2T es 40, 6T será fácil, razonamiento básico, 120 metros, porque de 2T a 6T he multiplicado por 3. Entonces, como la proporcionalidad se mantiene, a 40 también le multiplico por 3. 40 por 3, 120. Ya está, respuesta. Nada de complicado, fácil. Pasamos ahora al problema número 10, problema 10. Dice, si el móvil realiza en cada tramo un MRU, calcule la rapidez media en el tramo ABC. Bueno, en este caso hay que apelar a un poco a la definición de rapidez media. Recuerda que rapidez media es la suma de las velocidades sobre el tiempo total. Entonces simplemente voy a sumar la velocidad de 5 más la otra velocidad que es 10 sobre el tiempo total que se va a emplear. Bueno, será 4 más 6. Hacen la suma rauda, 15 entre 10, entonces la rapidez media será 1.5 metros por segundo. Así de fácil. No te asustes, tranquilo, esa es rapidez media. Simplemente sumar todas las velocidades que veo y lo divido entre el tiempo total. Vamos al problema 11. El problema 11, bueno, esto es... Cuidado, te puede venir el examen, es una gráfica, mira. Y yo te he comentado en el marco teórico, acá ten cuidado, me están graficando lo que es velocidad y están graficando lo que es el tiempo. Entonces, en una gráfica de velocidad-tiempo, el área que yo encuentre bajo la gráfica será pues la distancia recorrida. Y simplemente lo que hago es recurro pues a mis conocimientos básicos de la geometría. Cuidado acá. Simplemente será pues multiplicar 10 por 4. ¿Cuánto sale eso? Porque un lado vale 10, el otro lado vale 4. 10 por 4, 40 metros. Por eso que la respuesta en este problema 11 será 40 metros. Simple. Bueno, vamos a ver el problema 12, problema a nivel NASA. Cuidado ahí. Dice, sobre las aguas de un río de orillas paralelas se desplaza una lancha. Una rapidez constante. Si en ir de un punto a otro del río tarda 100 segundos, acá te especifican cuando viaja en la dirección de la corriente.
Y cuando regresa al punto de partida tarda 200 segundos. Determina la rapidez de la lancha en aguas tranquilas y la distancia entre los dos puntos. Si las aguas del río tienen una rapidez de 5 metros por segundo. Tienen unas claves. Entonces, estimados estudiantes, comenzamos. Primero hay que interpretar gráficamente qué está sucediendo, el fenómeno físico. Bien, entonces, el fenómeno físico dice lo siguiente. Cuando la lancha está a favor del río, ¿ya? Demora 100 segundos. Y su velocidad va a ser pues la velocidad de la lancha más la velocidad del río, que es 5 metros por segundo. Eso te dan de dato. Acá está la velocidad del río. Cuidado, no estoy inventando nada. Esos te dan de dato. Mira, acá está, 5 metros por segundo. Entonces, por eso es que escribo la velocidad, que no sé cuánto es, la rapidez de la lancha, más 5, que es la del río, ¿no? La rapidez del río. Bueno, yo sé que de bajada, que está a favor de la corriente del río, va a demorar solamente 100 segundos en llegar de un tramo a otro tramo, o de un punto al otro punto. Pero en cambio, si ahora esta lancha va en contra de la corriente del río, en este caso la velocidad va a ser la misma velocidad de la lancha, pero menos 5, porque está yendo en contra de la velocidad del río. Y por lógica, va a demorar más tiempo, que es 200 segundos. El problema me está pidiendo la distancia que hay, que existe de extremo a extremo, y la velocidad de la lancha. Bueno, continuamos entonces. Por acá, primero por MRU, diremos pues que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Entonces, voy a usar esta fórmula, distancia por velocidad por tiempo, para ambos casos. Primer caso, cuando tenemos a favor del río, ¿no? La distancia será pues la velocidad, que es v más 5, multiplicado todo por el tiempo, que es 100. Y cuando esté en contra, es la misma distancia L, también, por eso que lo igualamos. En este caso será v menos 5, multiplicado por el tiempo que empleó. Yo resuelvo esta igualdad, y voy a demostrar, pues, que la velocidad de la lancha equivale a 15 metros por segundo. En consecuencia, si quiero saber la distancia, L, será simplemente, puedo usar cualquiera de las fórmulas, puedo usar esta fórmula, por ejemplo, v más 5 por 100, ya que es igual al L, por lógica. Entonces simplemente reemplazo ahí, como es v más 5, reemplazo mi velocidad de la lancha, que es 15, 15 más 5 multiplicado por el tiempo, por 100. Resuelvo con mucho cuidado, 15 más 5 es 20, y por 100 será 2000. O sea que la distancia de extremo a extremo vale 2000 metros. Y la velocidad de la lancha, o la rapidez de la lancha, en este caso el módulo, la rapidez de la lancha sería 15 metros por segundo. Entonces, estimados estudiantes, no es nada complicado, no es nada difícil, no hay pretextos para poder nosotros limitarnos en este conocimiento. Es relativamente fácil. Entonces, será hasta otra oportunidad. Saludos a la Academia Héroes del Saber.